Imagina ser abandonada embarazada, con 4 hijos aferrados a tu falda, sin casa, sin familia y cargando el peso de ser llamada vergüenza solo por existir. Eso fue lo que le pasó a Elara. La empujaron hacia una cabaña maldita en medio del desierto, no para que viviera, sino para verla desaparecer. Pero dime algo, ¿qué hace una madre cuando el mundo entero quiere verla caer? ¿Rendirse? Jamás. Ella lucha, ella protege, ella se vuelve una tormenta, solo que Elara no estaba sola. Debajo de aquella cabaña olvidada, no encontró fantasmas ni maldiciones, sino algo vivo, hambriento y tan desesperado como ella. Y lo que esa viuda embarazada hizo después, no solo salvó a sus hijos, convirtió el infierno que le dieron en el paraíso más inesperado del desierto mexicano. Antes de continuar, dime, ¿crees que una madre puede volverse más peligrosa que cualquier bestia cuando la vida de sus hijos está en juego? Elara sintió el sabor del polvo y la traición en la garganta, mientras la carreta de su cuñado Jeremías se alejaba, dejando una nube ocre que tardó una eternidad en asentarse sobre ella y sus 4 hijos. Estaba embarazada de 7 meses, hinchada por el llanto retenido, y el calor sofocante de aquel 1881 en algún rincón olvidado del semidesierto mexicano. «Es la cabaña que nadie quiere, Elara», le había gritado Jeremías, con una crueldad que no necesitaba justificación, arrojando su último bulto de ropa al suelo seco y agrietado. «Es todo lo que te queda. Reza para que las historias sean solo eso, historias». Las historias. Ese era el verdadero castigo. Rumores susurrados en la aldea sobre una cabaña construida no sobre la tierra, sino sobre la boca del infierno, un lugar que devoraba a sus ocupantes, donde las noches traían sonidos que helaban la sangre y enloquecían a los hombres. Pero Elara, viuda, señalada y ahora expulsada por la familia de su difunto esposo, ya no tenía opciones. Su única opción era caminar. Sosteniendo la mano de la pequeña Sofía, de 3 años, mientras Mateo, de 10, intentaba cargar el bulto más pesado, Elara avanzó con sus hijos hacia la estructura que se perfilaba contra el atardecer púrpura. La cabaña era vieja, sí, pero extrañamente sólida, como si se negara a morir. Estaba hecha de piedra en su base y maderas nobles que habían resistido el tiempo, aunque la vegetación casi la había engullido, trepando por las paredes como si quisiera estrangularla. El silencio era antinatural. Ni siquiera los insectos cantaban. La puerta cedió con un gemido quejumbroso y el olor fue el primer golpe físico que la recibió. Era una mezcla pesada, densa, de moho antiguo, de orina animal penetrante y algo más, algo metálico y oxidado, como sangre seca que hubiera impregnado la tierra del piso. La oscuridad adentro era más fresca, pero no menos aterradora, un vacío que parecía observar. Esa primera noche, mientras los niños dormían acurrucados sobre el piso de tierra, agotados por el miedo y el viaje, Elara no pudo cerrar los ojos. Se sentó contra la pared, con el vientre abultado sirviéndole de incómodo escritorio para su desesperación. Fue entonces cuando lo escuchó. No fue el crujido de la madera asentándose, no fue el viento en las grietas, fue un sonido bajo, gutural, una vibración profunda que pareció subir por sus pies, no desde afuera, sino desde debajo de la cabaña. Era una respiración lenta, pesada que retumbaba en el silencio absoluto. Algo grande, algo vivo, respiraba en el sótano, justo bajo las delgadas tablas que separaban su mundo del abismo. Elara sintió que el corazón se le detenía. Las historias no eran solo historias, estaban viviendo encima de la pesadilla. Aterrada, pasó el resto de la noche sentada rígidamente contra la puerta principal, no contra la del sótano, porque su instinto no era enfrentar, sino huir. Sostenía un hacha oxidada que había encontrado tirada en la cocina abandonada, un arma patética contra un enemigo que vivía bajo tierra. Sus manos temblaban, pero no hizo ruido. Cada sombra que la luz de la luna proyectaba a través de las ventanas rotas parecía moverse,
pero el único sonido real era esa respiración rítmica y profunda bajo sus pies. Su miedo no era por ella, era por los 4 corazones que latían a su lado y por el 5.º que se movía en su vientre, todos dependiendo de ella para sobrevivir a una amenaza que ni siquiera podía nombrar. Era el miedo puro de una madre que se sabe atrapada entre el mundo y lo desconocido. El amanecer trajo una luz gris que solo sirvió para iluminar la suciedad y el abandono, pero no trajo alivio. El sonido de abajo cesó con el sol, pero la presencia seguía allí. Durante 2 días, la familia vivió como prisioneros en la mitad superior de la cabaña, hablando en susurros. El ara racionaba el pan duro y el queso seco que les quedaba, pero el hambre crecía tan rápido como el terror. El segundo día, el gruñido regresó incluso antes del atardecer, esta vez acompañado de un golpe sordo, un impacto pesado contra las tablas del piso, como si aquello que estaba abajo supiera que ellos estaban arriba y estuviera probando la resistencia de su jaula. La pequeña Sofía lloraba en silencio, escondiendo la cara en la falda de el ara cada vez que el suelo vibraba con el movimiento de la bestia. Fue Mateo, su hijo mayor, quien finalmente rompió la parálisis. Pálido, pero con la mirada firme de un hombre forzado a crecer demasiado rápido, le susurró: «Madre, ¿qué hay abajo? No podemos vivir así. Tenemos que saber». El ara lo miró. El niño tenía razón. La incertidumbre la estaba matando tan seguramente como cualquier bestia. Necesitaba ver. Necesitaba saber contra qué rezar. Con el hacha en una mano y una vela temblorosa en la otra, se acercó a la esquina más oscura de la cocina, donde una trampilla de madera gruesa estaba asegurada por un simple pestillo de hierro. El olor que emanaba de las grietas era casi insoportable, una mezcla de amoníaco y muerte. Respiró hondo, levantó el pestillo y abrió la puerta apenas unos centímetros. El olor la golpeó con la fuerza de un puño, haciéndola retroceder. Un aire viciado, caliente y animal surgió de la oscuridad. Reunió todo el coraje que le quedaba, el coraje de la desesperación, y abrió la trampilla por completo. Asomó la vela sobre el agujero negro. Al principio no vio nada más que tierra y sombras. Entonces un movimiento lento, y la vela iluminó lo que la hizo soltar un grito ahogado que murió en su garganta. No era un demonio. Eran ojos. 6 pares de ojos dorados, brillantes como monedas en la oscuridad, que la miraban fijamente desde abajo. Eran onzas, jaguares, una madre enorme y 2 cachorros casi adultos, demacrados, con el pelaje pegado a los huesos, atrapados en la negrura del sótano. Cerró la trampilla de golpe, arrojando su peso sobre ella, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Se arrastró hacia atrás, temblando violentamente. ¡Jaguares! La cabaña no estaba maldita. Estaba ocupada por los depredadores más temidos del sertón. Las historias eran reales, pero la gente se había equivocado de monstruo. Pero el verdadero horror, la verdadera prueba de su destino, llegó al tercer día, justo cuando la última migaja de pan se terminó. La pequeña Sofía, la más vulnerable, comenzó a arder en fiebre. Su piel se sentía como fuego al tacto y sus ojos, normalmente brillantes, se volvieron vidriosos y perdidos. El ara intentó darle agua, pero la niña apenas podía tragar. Estaba enfermando rápido, y entonces, como si el destino quisiera probar los límites de su resistencia, la tormenta que había estado amenazando en el horizonte durante días finalmente estalló. El cielo se rompió. No fue una lluvia, fue un diluvio que golpeó el techo de madera con la furia de 1000 tambores. El viento aullaba, colándose por cada grieta de la cabaña, apagando la vela y sumiéndolos en una oscuridad casi total, rota solo por los relámpagos. La cabaña se convirtió en una trampa de agua y viento. El ara estaba atrapada, su mundo reducido a un cuarto oscuro, la enfermedad de su hija ardiendo en sus brazos y las bestias enfurecidas rugiendo bajo el suelo, ahora agitadas por el estruendo de la tormenta. Fue el llanto de Sofía lo que cambió todo. Mientras la niña deliraba, quemándose de fiebre,
Sus gemidos agudos cortaban el ruido de la tormenta. En un momento de calma entre truenos, uno de los gruñidos de abajo cambió. Ya no era amenazante. Sonó casi como un gemido de respuesta, un lamento bajo y dolido, lleno de empatía. El ara se congeló escuchando. ¿Estaba delirando ella también? No. Allí estaba otra vez, un sonido de angustia que respondía al de su hija. Desesperada, mirando a Sofía que se desvanecía, el ara volvió a la trampilla. Abrió la puerta. La onza madre la miraba, sus ojos dorados brillando. No había agresión en ellos, sino una inteligencia profunda que la traspasó. Estaba débil y estaba escuchando el sufrimiento de su hija. El ara tomó una decisión que desafiaba toda lógica, toda razón y todo instinto de supervivencia humano. Miró la forma febril de Sofía, luego la trampilla oscura, y entendió. Había dos madres en esa cabaña, ambas luchando por la vida de sus crías. Ignorando los gritos de terror en su propia mente, se arrastró de nuevo hacia el sótano. Esta vez no llevaba el hacha como arma, sino como una herramienta. Buscó en sus escasas provisiones. No quedaba nada, solo el último trozo de carne seca, dura como una piedra, que había guardado para Mateo, y un balde de agua de lluvia que había recogido. Era una ofrenda patética, pero era todo lo que tenía. El ara abrió la trampilla. Los ojos dorados la miraron, pero esta vez el gruñido fue bajo, casi un murmullo de interrogación. Con las manos temblando tanto que apenas podía atar el nudo, amarró la carne a una soga y la bajó lentamente hacia la oscuridad. El olor de la carne hizo que los cachorros se agitaran, pero la madre soltó un gruñido corto y se mantuvieron quietos. Ella miró la carne, luego miró a el ara. El ara bajó el balde de agua. «Es para ustedes», susurró, su voz rota por la fiebre de su hija y su propio miedo. «Por favor, mis hijos». La onza madre se arrastró hacia adelante, moviéndose con una lentitud dolorosa. No saltó sobre la comida, se movió con dificultad, y fue entonces, cuando la luz de la vela iluminó su flanco, que el ara vio la verdadera fuente del horror. Su pata trasera derecha estaba atrapada, hinchada y negra, en las fauces de una vieja trampa de hierro oxidada. La trampa estaba encadenada a una viga de los cimientos. No eran ocupantes, eran prisioneras, igual que ella. El antiguo dueño, el que huyó de las historias, no había sido devorado por demonios. Probablemente había puesto la trampa y huido, dejando a las bestias morir lentamente bajo su propia casa. El ara sintió una ola de náusea, pero también una extraña claridad. El enemigo no era la bestia, el enemigo era la crueldad humana que las había dejado allí. La onza madre la miraba, su respiración agitada por el dolor de la pata gangrenada. En ese instante, la barrera entre las especies se disolvió. Eran dos madres, atrapadas por diferentes tipos de trampas, una de hierro oxidado, la otra de la malicia de Jeremías y la dureza del mundo. Durante una semana que pareció un siglo, la cabaña se convirtió en un extraño hospital. La tormenta rugía afuera, sellándolos del mundo. El ara vivía en un limbo de cuidados desesperados. Hervía trapos para la frente de Sofía, forzándola a beber pequeñas gotas de agua. Y cada pocas horas, bajaba agua y cuando pudo, pequeños trozos de un conejo que Mateo logró atrapar en un lazo cerca de la puerta. Hablaba en voz baja a la onza: «Aguanta, madre, aguanta». Los cachorros la observaban con una curiosidad que había reemplazado al miedo. La cabaña, que olía a enfermedad y a encierro animal, se había convertido en un santuario compartido, un arca improbable contra el diluvio de afuera, donde dos especies luchaban por el futuro de sus crías. La fiebre de Sofía alcanzó su punto crítico en la 7ª noche. La niña dejó de llorar y cayó en una quietud que a el ara le pareció la muerte. Estaba fría, a pesar de las mantas. El ara se acurrucó sobre ella, llorando en silencio, suplicando: «No me la quites, por favor, no a ella». Mientras lloraba, escuchó el sonido de abajo. No era un gruñido, era un llanto, un gemido bajo,
largo y desgarrador que vibraba desde el pecho de la onza madre. Era un sonido de pura empatía. El ara levantó la cabeza escuchando. Como si ese sonido compartido hubiera roto algo, Sofía tosió, un espasmo pequeño, y luego respiró hondo. El ara tocó su frente. El fuego se había ido, la fiebre se había roto. La niña dormía, agotada pero viva. Con Sofía a salvo, envuelta en mantas y respirando tranquilamente, el ara supo lo que tenía que hacer. La onza madre le había dado algo, ánimo, tal vez, un consuelo en la oscuridad. Ahora le tocaba a ella. La trampa no se abriría sola, y la gangrena mataría a la onza con seguridad. Esperó a que amaneciera y la tormenta amainara. Dejó a Mateo a cargo de sus hermanos, con instrucciones firmes de no acercarse a la trampilla. «Voy a bajar», dijo ella. «Madre, no, te matará», suplicó Mateo. «No lo hará», dijo el ara, aunque su corazón era un martillo en su pecho. «Está esperando». Tomó el hacha, no como palanca esta vez, como herramienta, y bajó al sótano. La oscuridad era casi total, el olor abrumador. Encendió una vela y la puso en un nicho. Los dos cachorros retrocedieron a una esquina, gruñendo suavemente. La madre onza estaba echada de lado, observándola con una calma aterradora. Estaba exhausta, demasiado débil para atacar o tal vez entendía. El ara se acercó a la trampa. Era una pieza de hierro brutal, antigua, sus dientes enterrados profundamente en la carne hinchada. Vio el mecanismo de resorte. Estaba oxidado, casi soldado por el tiempo. No podía abrirlo con las manos. Levantó el hacha no para golpear a la bestia, sino la trampa. «Esto va a doler», susurró. La onza la miró y luego cerró los ojos como si se preparara. El ara golpeó el mecanismo de resorte con el reverso del hacha. 1, 2, 3 veces. El metal oxidado chirrió, pero no cedió. Los cachorros gruñían, agitados por el ruido. La onza madre temblaba, pero no se movía. El ara golpeó de nuevo, con toda la fuerza de su cuerpo, con la desesperación de los últimos meses. Hubo un chasquido metálico repugnante, un crujido de hueso y metal, y las fauces de la trampa se abrieron de golpe. La onza soltó un rugido que sacudió la cabaña, un sonido de agonía pura, y el ara cayó hacia atrás esperando el ataque, el zarpazo mortal que pondría fin a todo. Pero el ataque nunca llegó. El ara abrió los ojos. La onza madre estaba allí, a 1 metro de distancia, ofegante, con la pata liberada sangrando profusamente sobre la tierra. Se quedó inmóvil por un largo segundo, el pecho subiendo y bajando. Luego, lentamente, giró la cabeza y comenzó a lamer la herida con desesperación, limpiando la infección y la sangre. No la miró con furia, sino con nada. Simplemente comenzó el trabajo de curarse. El ara, temblando de pies a cabeza, se arrastró hacia atrás y subió la escalera, cerrando la trampilla. Había sucedido. Habían sellado un pacto silencioso, más allá de toda comprensión. 2 madres, heridas por el mundo, habían salvado a las crías de la otra. Pasaron 3 días en los que el ara apenas durmió. Cuidaba de Sofía, que mejoraba rápidamente, y escuchaba los movimientos de abajo. Ya no había gruñidos de dolor. Al 4.º día, el ara abrió la trampilla y no había nadie. El sótano estaba vacío. Un terror diferente la invadió. Se habían ido. Estaba sola de nuevo. Pero entonces vio que en los cimientos opuestos había un hueco, una salida excavada en la piedra suelta por donde las bestias finalmente habían escapado. Sintió alivio, pero también una extraña soledad. Esa noche durmió profundamente. A la mañana siguiente, Mateo la despertó gritando: «¡Madre! ¡Ven a ver!». El ara corrió hacia la puerta. Allí, en el umbral, perfectamente colocado, había un conejo fresco. Las onzas no se habían ido. Se habían convertido en sus proveedoras. Las semanas que siguieron se asentaron en una rutina que desafiaba la realidad. El ara dejó de temer la noche, ahora eran sus aliados. Empezó a temer el día, a temer el momento en que sus escasas provisiones de grano se acabaran
y el hambre volviera a mirar a sus hijos. Pero el pacto sellado en la oscuridad del sótano era real. Cada mañana, al abrir la puerta, encontraban la ofrenda. A veces era un conejo, otras un armadillo, una vez incluso un pecarí joven. Era carne fresca, carne que el ara cocinaba sobre el fuego reparado, llenando la cabaña con el aroma de la supervivencia. La sangre que marcaba el umbral de su puerta ya no era una señal de terror, sino el sello de una alianza improbable, un contrato firmado por dos madres en el lenguaje universal de la necesidad. Los niños, con la asombrosa resiliencia de la infancia, se adaptaron primero. Dejaron de hablar en susurros y el miedo abandonó sus ojos. Las onzas ya no estaban debajo de sus pies, pero su presencia era un manto protector sobre la cabaña. Rara vez se dejaban ver, sombras doradas moviéndose en el perímetro del bosque al atardecer, pero siempre se sentían. Fue Mateo quien las vio primero con claridad. Estaba recogiendo leña cuando levantó la vista y encontró a la madre jaguar sentada sobre una roca alta, a unos 50 metros. No lo acechaba, no lo amenazaba. Simplemente lo observaba, sus ojos dorados parpadeando lentamente bajo el sol. Era la mirada de un centinela, de un guardián que vigilaba su territorio, y ahora ellos eran parte de él. Con la amenaza inmediata de la inanición resuelta, gracias a sus proveedoras salvajes, el espíritu de el ara, que había estado roto y encogido, comenzó a estirarse. Estaba embarazada, el tiempo corría en su contra. No podía dar a luz en un suelo de tierra lleno de suciedad. Tenía que hacer de esa ruina un hogar. Con una energía que nació de la pura necesidad, comenzó a trabajar. Limpió décadas de mugre y abandono. Usó el barro del cercano lecho seco del río y la paja vieja del establo derrumbado para rellenar las grietas de las paredes de adobe. Mateo ayudó a reparar el techo con madera nueva, y juntos hicieron de la cabaña un refugio impenetrable, no contra las bestias, sino contra el viento y la lluvia que pronto volverían. Pero la tierra misma era su enemiga. El claro alrededor de la cabaña era un suelo seco, agrietado, típico del sertão en la estación seca. Jeremías la había enviado allí a morir de sed tanto como de miedo. Intentó cavar un huerto, pero la tierra era dura como la piedra. El pozo que había visto estaba derrumbado, lleno de escombros y huesos secos de animales. Esta era su nueva desesperación. Las onzas traían carne, un lujo impensable, pero no podían traer agua. El río más cercano, a más de 1 kilómetro, era apenas un hilo de agua marrón y estancada, peligrosa para beber. El ara comenzó a racionar el agua de lluvia que había recogido de la tormenta, pero sabía que no duraría para siempre. La recuperación de Sofía fue total, y la niña pareció absorber algo de la magia salvaje de ese lugar. Ella era el vínculo vivo con las bestias. No tenía miedo. El ara a veces la encontraba sentada cerca del hueco en los cimientos, por donde las onzas ahora entraban y salían libremente. Un agujero que habían ensanchado y que conectaba el sótano con el exterior. Sofía tarareaba una canción sin letra, como si esperara a sus amigas. «Vienen de noche, mami», le dijo una vez con total naturalidad. «Nos cuidan». El ara la creyó, pues el miedo había sido reemplazado por una extraña sensación de pertenencia. Esa cabaña, rechazada por todos, las había aceptado. Las semanas se convirtieron en 1 mes, y luego en 2. El ara estaba ahora en el 8º mes de embarazo, pesada y moviéndose con dificultad. La falta de agua limpia se había vuelto crítica. Hervía el agua turbia del río, pero incluso así, los niños se quejaban de dolores de estómago. Rezaba por lluvia, pero el cielo seguía siendo de un azul cobalto implacable. Fue una tarde, cuando el calor era tan sofocante que el aire parecía vibrar, que la madre onza apareció. No estaba en el bosque. Estaba en el patio trasero a plena luz del día. No traía comida. Caminó directamente hacia la parte trasera de la cabaña y se detuvo, mirando a el ara. La cabaña, en su parte trasera, estaba construida directamente contra una pequeña colina rocosa.
La piedra natural se fusionaba con los cimientos de la casa. La onza no miró hacia el bosque ni hacia el ara. Miró fijamente la pared trasera, donde la mampostería de la cabaña se encontraba con la roca de la colina. Soltó un maullido bajo, un sonido gutural, y luego hizo algo extraordinario. Comenzó a rascar la pared, no con furia, sino con intención. Rascó una sección específica de piedra suelta y argamasa vieja que parecía haber sido reparada muchas veces. El ara se acercó lentamente, su corazón latiendo con una nueva tipo de curiosidad. La bestia la miró por encima del hombro, con esos ojos dorados e inteligentes, y luego volvió a rascar la pared. Maulló de nuevo un sonido exigente, y luego retrocedió unos pasos sentándose sobre sus patas traseras observándola. Era una invitación, era una orden. «Mateo», llamó el ara, su voz temblando, «trae el hacha». El niño vino corriendo. Juntos examinaron el lugar. La onza tenía razón. Esta parte de la pared no era sólida. Las piedras estaban sueltas, y la argamasa detrás de ellas no era la roca natural de la colina. Era un muro falso, construido por el hombre. Algo estaba escondido allí. La onza se limitó a observar como una supervisora paciente. Usando el reverso del hacha como palanca y una pala rota que habían encontrado, el ara y Mateo comenzaron a trabajar. La onza permaneció inmóvil, observando cada uno de sus movimientos. Las piedras sueltas y el adobe desmoronado cedieron fácilmente, revelando una abertura oscura detrás de la pared de la cocina. No era una cueva, era una cavidad, y de ella surgió un olor. No el olor a animal o a muerte del sótano, sino un olor limpio, a tierra húmeda y a piedra fría. Y entonces lo oyeron. Un sonido que hizo que el ara soltara la pala y se llevara las manos a la boca. Era el sonido de agua goteando. Un goteo constante y rítmico en la oscuridad. El ara encendió una vela y la introdujo en la abertura. Mateo y ella se asomaron. Detrás de la pared falsa había una pequeña gruta natural, un hueco en la piedra de la colina que los constructores de la cabaña habían decidido tapiar en lugar de usar. Y desde lo más profundo de la roca, un hilo delgado pero constante de agua cristalina y pura brotaba, goteando en una pila natural de piedra antes de desaparecer de nuevo en la tierra. Era un manantial, un ojo de agua. Un nacimiento de agua potable y fresca, protegido del sol y de la contaminación, brotando literalmente dentro de su propia casa. En la aridez absoluta del sertón, el agua no era riqueza, era un milagro. Era el lujo absoluto que Jeremías nunca supo que existía. El ara lloró. No fueron las lágrimas de desesperación de su llegada, sino lágrimas de puro e incrédulo alivio. Se arrodilló ante la abertura y metió las manos en la pequeña poza de agua. Estaba fría, tan fría que dolía, y olía a piedra limpia. La bebió a lengüetadas, el sabor más puro que jamás había probado, y sintió cómo la vida regresaba a su cuerpo reseco. Llamó a los niños. Mateo, Sofía y los otros dos corrieron y bebieron con una alegría animal, chapoteando y riendo, el sonido de su felicidad resonando en la pequeña gruta. La madre onza, su trabajo hecho, se levantó con la dignidad silenciosa de una reina, dio media vuelta y desapareció en el bosque, dejando a la familia con su milagro recién descubierto. La cabaña, que había sido una tumba, se convirtió en una fuente de vida. Durante el mes siguiente, mientras su cuerpo se volvía más pesado y el nacimiento de su quinto hijo era inminente, el ara y Mateo trabajaron con una energía renovada. Canalizaron el agua. Usando maderas huecas y canaletas de piedra que Mateo ingeniosamente talló, desviaron el flujo del manantial. Crearon un pequeño arroyo que corría desde la gruta, atravesaba la cocina, donde siempre tenían agua fresca para beber y cocinar, y salía por un agujero en la pared opuesta. El agua que Jeremías pensó que la mataría por su ausencia, ahora corría a través de su hogar como un río doméstico, un lujo que ni el hombre más rico de la aldea poseía. Afuera, la transformación fue aún más profunda. El arroyo canalizado salía de la casa y moría en el polvo, pero el ara, recordando las técnicas de su abuela,
No dejó que se desperdiciara ni una gota. Cavaron zanjas, terrazas en la tierra dura y guiaron el agua. Donde antes solo había tierra agrietada, ahora había lodo oscuro y fértil. Plantaron las pocas semillas de maíz y frijol que habían traído en sus bultos, semillas que habían guardado como una reliquia inútil. Ahora, con el agua constante del manantial y la protección de las onzas contra las plagas, el huerto explotó. En cuestión de semanas, pequeños brotes verdes perforaron la tierra roja, una promesa de futuro, un desafío directo al sertón que intentaba matarlos. Los niños recuperaron el peso perdido. Sus pieles, antes grises por la desnutrición, recuperaron el color. La carne de las onzas les dio fuerza, pero fue el agua lo que les dio vida. Sofía, que había estado tan cerca de la muerte, ahora era la más vibrante, pasando sus días ayudando a su madre en el huerto, su risa mezclándose con el sonido constante del agua corriendo. La cabaña dejó de oler a moho y miedo. Ahora olía a tierra húmeda, a maíz tierno y al humo de la leña donde se cocinaba la carne de jaguar. El ara encaló las paredes con cal que encontró en un viejo saco y la cabaña brillaba bajo el sol, blanca y pura. El ara dio a luz a su quinto hijo en una noche de luna llena, sola en su cama, mientras sus hijos dormían en el otro cuarto. Fue un parto difícil, pero no estaba asustada. El sonido del arroyo corriendo por la cocina era su única compañía, un recordatorio constante de que la vida persistía, pero no estaba completamente sola. Mientras pujaba, conteniendo sus gritos, escuchó un gruñido bajo desde fuera de la puerta principal. La madre onza estaba allí, echada en el porche, montando guardia. No entró. No necesitaba hacerlo. Simplemente estaba presente, una comadrona salvaje asegurándose de que la madre de su pacto estuviera a salvo. El ara dio a luz a una niña sana y la llamó Agua, agua de la roca. La vida se asentó en un equilibrio casi perfecto. Las onzas cuidaban el perímetro, Mateo cuidaba el huerto, el ara cuidaba a la bebé y transformaba la cabaña. Los dos cachorros de jaguar, ahora bestias imponentes y elegantes, a veces jugaban con los niños mayores a la distancia, una extraña versión de escondite donde ambas partes entendían las reglas de no acercarse demasiado. Se habían convertido en una familia extendida, un ecosistema imposible donde la domesticidad y lo salvaje coexistían, protegiéndose mutuamente. El ara se sentía más segura en esa cabaña, rodeada de depredadores, de lo que jamás se sintió en la aldea, rodeada de hombres como Jeremías. La gente de la región, los pocos vaqueros que a veces pasaban por el sendero lejano, comenzaron a notar el cambio. Vieron el humo blanco de la chimenea, vieron el verde imposible del huerto en plena estación seca, y más de uno afirmó haber visto a los niños de el ara jugando mientras demonios dorados los vigilaban desde las rocas. Las historias sobre la cabaña cambiaron. Ya no estaba maldita por el infierno. Ahora estaba embrujada por la viuda de las onzas, una mujer que, según decían, había hecho un pacto con el diablo, que comandaba a las bestias y hacía brotar agua de las piedras. Tenían razón en casi todo, excepto en con quién había hecho el pacto. El ara supo que su paz no duraría. Sabía que la noticia del milagro verde llegaría a oídos de Jeremías. El hombre que la había desterrado por codicia no podría soportar la idea de que ella no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando. La codicia, aprendió el ara, era más fuerte que el miedo supersticioso. Pasaron 6 meses desde su llegada. La bebé Agua estaba fuerte, el maíz estaba alto y los niños estaban sanos. Fue entonces, en una mañana clara, cuando el aire estaba quieto, que el perro de un vecino, que ahora vivía a una distancia segura pero amistosa, comenzó a ladrar frenéticamente. El ara miró hacia el camino. Una nube de polvo se acercaba. Su corazón, que había aprendido a latir en paz, volvió al ritmo del terror. Jeremías había regresado. No vino solo. Traía a sus 2 hijos mayores, hombres crueles y perezosos como él, y otros 2 matones de la aldea, todos armados con machetes y un rifle viejo. Se detuvieron abruptamente.
sus caballos resoplando nerviosamente, incapaces de procesar la escena. Esperaban encontrar una ruina devorada por el bosque, quizás huesos blanqueados por el sol. En lugar de eso, encontraron un oasis. El jardín florecía con un verde vibrante, la cabaña estaba encalada y limpia, y un arroyo claro corría desde la casa hacia el huerto. Vieron a los niños, gordos y sanos, jugando junto al agua. La rabia en el rostro de Jeremías fue inmediata y visceral. Había sido engañado. «¡Bruja!», gritó, su voz rompiendo la paz de la mañana. Bajó del caballo, sus ojos fijos no en ella, sino en el agua. «¿De dónde sacaste eso? Esa tierra es mía, el agua es mía». Avanzó, sus hombres siguiéndolo con los machetes en alto. «Encontraste oro, maldita. Sabía que había algo aquí». No le importaban las historias del diablo ahora, solo veía la riqueza que ella le había robado, la riqueza que él había tirado por error. Los niños corrieron detrás de Elara, que había salido al porche, secándose las manos en el delantal, su bebé en brazos. «No hay oro, Jeremías», dijo ella, su voz sorprendentemente tranquila. «Solo lo que la tierra me dio». «No hay oro», repitió Elara, su voz subiendo con una fuerza que no sabía que poseía. «Váyase, Jeremías, esta tierra no le pertenece». El hombre soltó una carcajada seca, llena de desprecio. Estaba consumido por la codicia, sus ojos pequeños brillando al ver el verde del maíz, el agua corriendo y los niños sanos. No veía el trabajo sobrehumano de Elara, veía un truco, una riqueza que le habían ocultado. «Mentirosa», escupió. «Registren la casa, el oro del diablo debe estar adentro». Avanzó hacia el porche, levantando el machete, y sus hombres lo siguieron, aunque sus ojos se movían nerviosamente hacia las sombras del bosque. La superstición luchaba contra la obediencia, pero la codicia de Jeremías era el motor más fuerte. Elara no retrocedió, no se movió, se mantuvo firme en el umbral de su hogar, protegiendo con su cuerpo la entrada, con su bebé en brazos. Miró fríamente, no a su cuñado, sino justo por encima de su hombro, hacia el grupo de rocas que marcaban el borde de su nuevo huerto. «No daría un paso más si fuera usted, cuñado», dijo su voz, baja y fría como el agua del manantial. Jeremías se detuvo a medio paso, irritado por su audacia. «¿Y quién me lo va a impedir, tú, bruja?» Elara negó lentamente con la cabeza. «Yo no». Y entonces, como si hubiera sido convocada desde el corazón de la piedra, la madre onza salió de las sombras. No saltó, simplemente caminó hacia la luz del sol, silenciosa como un fantasma. Ya no era la bestia demacrada y herida que Elara había encontrado en el sótano. El tiempo, la libertad y la comida abundante la habían transformado. Era una criatura magnífica, su pelaje dorado brillando, sus músculos poderosos ondulando bajo la piel. Se detuvo a unos 10 metros de los hombres, se sentó sobre sus patas traseras y los observó. No gruñó, no hizo ningún sonido, simplemente existía, una estatua viviente de muerte y poder. Los hombres de Jeremías se congelaron, sus nudillos blancos en los mangos de los machetes. El sudor frío brotó en sus frentes. Esto no era una historia susurrada alrededor de una fogata. Era un jaguar adulto, observándolos con una inteligencia calculadora. Pero no era solo una, como si fuera una señal. Desde el otro lado del patio, saliendo tranquilamente de entre las altas matas de maíz, emergieron los 2 cachorros. Ya no eran cachorros en absoluto, eran bestias jóvenes casi del tamaño de su madre, ágiles y llenas de una energía mortal contenida. Se posicionaron a la izquierda de Elara, completando un triángulo táctico perfecto. Los 3 jaguares formaron un semicírculo silencioso, atrapando a los hombres entre ellos y la cabaña. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. El único sonido era el chapoteo constante del arroyo del manantial y el zumbido de una abeja solitaria entre las flores del frijol. Los matones, que habían venido preparados para asustar y golpear a una viuda indefensa, de repente se sintieron como ganado acorralado. Sus machetes parecían ridículamente pequeños.
Miraron a Jeremías, esperando una orden, cualquier orden, pero Jeremías estaba paralizado. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido como la cera. Estaba mirando fijamente a los ojos de la madre onza y no veía a un animal, veía una sentencia. Comprendió en ese instante que las historias eran ciertas, pero se había equivocado sobre quién era el diablo en ese pacto. El ara no era la sirviente de la bestia, era la dueña. Son demonios, tartamudeó uno de los hombres más jóvenes, retrocediendo lentamente, el terror rompiendo su parálisis. Ella los controla, jefe. ¡Vámonos! Dejó caer su machete, que golpeó el suelo con un ruido sordo que pareció resonar como un disparo. Jeremías, humillado pero aterrorizado, intentó salvar algo de su dignidad. Levantó el viejo rifle que llevaba, pero sus manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostenerlo. La madre onza no se movió, pero sus labios se curvaron ligeramente hacia atrás, mostrando apenas la punta de un colmillo blanco. Fue un gesto mínimo, una advertencia silenciosa, y fue suficiente. «¡Vámonos!», gritó Jeremías, su voz aguda por el pánico. Se dio la vuelta y corrió hacia su caballo tropezando en su prisa. «Que se quede con esta tierra maldita, que se la trague el infierno». Sus hombres no necesitaron que se lo dijera 2 veces. Huyeron, algunos incluso sin sus machetes, trepando a sus monturas en un caos de miedo. Uno de ellos ni siquiera logró subir, simplemente corrió a pie tras los caballos que galopaban, desapareciendo por el camino en la misma nube de polvo ocre con la que habían llegado. Esta vez huyendo para salvar sus vidas. El ara se quedó en el porche, escuchando el galope desvanecerse. El polvo se asentó lentamente. Dejó salir el aliento que no sabía que estaba conteniendo, y su cuerpo tembló por la adrenalina. Miró a la madre onza. La gran gata la miró de vuelta, parpadeó lentamente una vez, un gesto de reconocimiento tranquilo. Luego, tan silenciosamente como habían aparecido, los 3 jaguares se dieron la vuelta y se disolvieron de nuevo en el paisaje, su deber de guardianes cumplido. El ara entró en su casa, y por primera vez cerró la puerta no por miedo a lo que estaba afuera, sino para proteger lo que amaba adentro. Había ganado. A partir de ese día, nadie volvió a molestarlos. La historia de la huida aterrorizada de Jeremías se extendió como un reguero de pólvora por toda la comarca. Los hombres, para justificar su cobardía, exageraron la historia. Hablaron de onzas del tamaño de bueyes, con ojos de fuego, que obedecían a la viuda como perros protegiendo una montaña de oro escondida. La exageración le sirvió perfectamente a el ara. El miedo se convirtió en su mejor cerca, en el muro más alto. Su lujo ya no era solo el agua, era la seguridad absoluta, un perímetro de terror supersticioso que ningún hombre se atrevía a cruzar. Era la única mujer en cientos de kilómetros que vivía en un paraíso impenetrable. Con la paz finalmente asegurada, el ara comenzó a construir. El agua del manantial no era solo para sobrevivir, era para prosperar. Mateo, ahora un joven fuerte, ayudó a expandir el huerto. Plantaron árboles frutales, mangos, papayas, limones. La tierra, alimentada constantemente por el agua y protegida de las plagas por los depredadores que patrullaban, producía cosechas tan abundantes que el ara pronto tuvo excedentes. Empezó a dejar cestas de verduras y frutas en el cruce del camino, un intercambio silencioso con el único vecino vaquero que, a cambio, le dejaba sal, tela y herramientas, sin atreverse nunca a acercarse a la cabaña. El lujo se convirtió en abundancia. Los años se asentaron sobre la cabaña como el polvo fino del sertón, pero adentro el tiempo se medía por el fluir constante del agua y el crecimiento de los niños. Pasaron 6 años. 6 años en los que el paraíso de el ara echó raíces profundas. Mateo, que había llegado como un niño asustado de 10 años, era ahora un joven de 16, alto y callado, con la sabiduría del monte en sus ojos. Había aprendido a leer el lenguaje de las onzas, a saber cuándo cazaban, cuándo descansaban, cuándo patrullaban. Los otros niños,
nacidos en la miseria del pueblo, borraron de su memoria el hambre y el miedo. Sus vidas estaban definidas por el ritmo del manantial, el sabor del maíz tierno y el ronroneo profundo de los jaguares que a veces oían bajo la ventana, un sonido que para ellos no significaba peligro, sino seguridad. La cabaña misma reflejó la transformación. Ya no era una ruina de piedra y madera podrida, era una fortaleza de vida. Con los excedentes del huerto, el Ara comerciaba a distancia con el vaquero, obteniendo no dinero, sino bienes. Cal para blanquear las paredes hasta que brillaran bajo el sol, vidrio para las ventanas que mantenía fuera el viento pero dejaba entrar la luz, y herramientas de hierro con las que Mateo reforzó el techo y construyó una terraza. La casa creció, no hacia afuera, sino hacia adentro, expandiéndose en la gruta de la colina, usando la piedra fresca como despensa. Se convirtió en un hogar sólido, fresco en el verano más brutal, un lujo de piedra y agua que se integraba perfectamente con la naturaleza que lo protegía. Mateo se convirtió en el hombre de la casa, pero no en un hombre como Jeremías, endurecido por la codicia y la crueldad. Él se endureció por el trabajo y la responsabilidad. Aprendió la ley no escrita del pacto. Sabía que las onzas les dejaban la presa, pero él, a cambio, mantenía alejados a los cazadores furtivos y a los intrusos, cuidando el territorio que ahora compartían. Nunca tomó más de lo que el huerto le daba, nunca invadió el espacio de las bestias. Se movía por el bosque con la misma confianza silenciosa que ellas, sus pies descalzos apenas haciendo ruido en la tierra seca, un guardián humano para las guardianas salvajes que habían salvado a su familia. Sofía, la niña que había ardido en fiebre y cuya vida había sido el catalizador del pacto, creció con un vínculo que nadie más compartía. Era la única que no les temía en absoluto. Mientras los otros niños respetaban la distancia, Sofía, ahora una niña ágil de 9 años, a menudo se sentaba en las rocas de la terraza, con sus largas trenzas oscuras, y simplemente les hablaba. Las onzas, particularmente los 2 más jóvenes, a veces se tumbaban a la distancia, escuchándola, sus colas moviéndose lentamente. No eran mascotas, nunca lo serían. Eran confidentes, seres mágicos que habían respondido a su llanto en la oscuridad y que ella sabía siempre la escucharían. Y luego estaba Agua, la niña nacida del manantial. Con 6 años, era una criatura del oasis, tan salvaje y pura como el agua de la que tomó su nombre. Nunca había conocido el pueblo, nunca había sentido hambre, nunca había visto a un hombre con un machete levantado con ira. Su mundo era la cabaña, el huerto y los jaguares. Trepaba por las rocas de la colina antes de saber hablar correctamente, y su primer amor fue la madre onza, a quien observaba con una adoración silenciosa. Era la prueba viviente de que la vida podía florecer en el lugar más improbable. Una niña cuya única nana había sido el sonido del arroyo y el gruñido protector de un jaguar. El Ara a menudo reflexionaba sobre la palabra lujo. Jeremías la había gritado, convencido de que significaba oro escondido. Los aldeanos susurraban que era poder demoníaco. Pero mientras lavaba las verduras en el arroyo que corría por su cocina, el Ara entendía la verdad. El lujo era el silencio. El lujo era la seguridad. Era el privilegio de ver a sus hijos crecer sanos, sus vientres llenos. Era la absoluta certeza de que ningún hombre volvería a ponerle las manos encima, ni a ella ni a sus hijas. El lujo más grande, en un mundo gobernado por hombres brutales, era la ausencia total de miedo a ellos, un muro construido por depredadores más honorables. Esta docilidad de las bestias no era domesticación, era un acuerdo de respeto mutuo. En las noches más frías del invierno, cuando el viento del desierto soplaba con fuerza, la madre onza, ahora visiblemente mayor, con vetas plateadas en su pelaje, subía a la terraza de piedra. Se acurrucaba contra la pared exterior de la chimenea, absorbiendo el calor que irradiaba la piedra. Adentro, el Ara leía a sus hijos junto al fuego, consciente de la gran gata al otro lado del muro. 2 matriarcas, cada una protegiendo a su familia,
compartiendo el calor de un solo hogar, separadas solo por unos centímetros de piedra. El mundo exterior se desvanecía, pero no desaparecía. El vaquero, Jacinto, que le dejaba las provisiones, era su único vínculo. Le traía noticias. Una sequía severa, la peor en una década, estaba apretando el sertón. El río principal estaba seco, solo lodo agrietado. El ganado moría de sed por docenas. La gente en la aldea estaba sufriendo, comiendo raíces secas. Y la tierra de Jeremías, le contó Jacinto con una mirada de justicia poética, era un desierto estéril. Estaba quebrado, un hombre consumido por la rabia y la superstición, culpando a la bruja del ojo de agua por robar la lluvia del cielo. El Ara ya no era el Ara, la viuda abandonada. Ahora era la viuda de las onzas, y había aceptado el título, no como una maldición, sino como una corona. A veces bajaba a la gruta del manantial, al corazón de su poder. El agua fría brotaba de la piedra, inagotable. Se miraba en el reflejo de la poza. Ya no veía a la mujer hinchada y asustada que había llegado 6 años atrás. Veía a una mujer con la piel curtida por el sol, músculos fuertes por el trabajo y ojos serenos que lo habían visto todo y no temían nada. Era la protectora de su oasis. La transformación estaba completa. La cabaña vieja, abandonada y temida, el lugar que Jeremías le había dado para que muriera, se había convertido en un paraíso. Era lujoso, no por el oro, sino por la vida. Era opulento por su abundancia de agua en medio de la sequía. Era el lugar más seguro del mundo, protegido por la lealtad salvaje. El Ara miraba su huerto verde, sus 5 hijos riendo mientras jugaban en el arroyo, y a la sombra dorada que vigilaba desde las rocas. Había sido enviada al infierno, y en lugar de ser consumida, había usado el fuego para construir el único cielo que importaba. La sequía que estrangulaba el sertón se convirtió en el tema de todas las conversaciones lejanas. Jacinto, el vaquero, era ahora su único periódico viviente, y cada visita traía noticias más sombrías. El cielo, día tras día, era una cúpula de latón incandescente. El aire olía a polvo y ceniza. Los animales de Jacinto estaban flacos, sus propios ojos hundidos por la preocupación. «La gente está huyendo, doña Elara», le dijo un día, sin atreverse a mirar el arroyo que corría alegremente a sus pies. «Están abandonando sus tierras. Dicen que Dios ha vuelto la cara». Pero el Ara sabía que no era Dios quien había vuelto la cara, sino la naturaleza que revelaba la locura de vivir sin respeto por ella. Su oasis, con su agua inagotable, se sentía cada vez más como un milagro desafiante. Con la desesperación, la superstición creció como la maleza seca. Jacinto le advirtió, su voz baja y urgente, que Jeremías no estaba simplemente enojado, estaba obsesionado. Habiendo perdido su propio pozo y la mayoría de su ganado, ahora predicaba en la aldea moribunda que el Ara, la viuda de las onzas, era la causa de la sequía. La acusaba de brujería, de haber hecho un pacto con los jaguares para robar la lluvia del cielo y acaparar el agua en su guarida maldita. Estaba reuniendo a otros hombres desesperados como él, hombres que habían perdido todo y no tenían nada que perder, prometiéndoles no oro, sino el único tesoro que importaba, el agua. El Ara no era una tonta. La paz que había construido era un lujo, y como todo lujo era frágil y codiciado. Dejó de comerciar. Le dijo a Jacinto que no volviera por un tiempo, por su propia seguridad. La cabaña, que había sido un hogar abierto, se convirtió en una fortaleza. Mateo, que había crecido hasta convertirse en un joven alto y fuerte, con los brazos endurecidos por el trabajo de la tierra, comenzó a reforzar las defensas. No construyeron muros, sino que usaron la naturaleza. Apilaron rocas en los senderos de acceso, crearon barreras de espinas en los puntos ciegos. La cabaña pasó de ser un santuario de paz a un bastión de preparación silenciosa. La guerra, el Ara lo sabía, era inevitable. Las onzas también lo sintieron. El aire, espeso por la sequía, ahora también vibraba con la amenaza humana. Los 3 jaguares,
que se habían vuelto más independientes a medida que crecían los cachorros, ahora estaban omnipresentes. Dejaron de ser sombras en el perímetro, ahora se tumbaban a plena luz del día sobre las rocas altas que dominaban el único camino de acceso. La madre onza, con su pelaje plateado, apenas se movía de su puesto de vigilancia. Ya no eran solo sus guardianes, eran su ejército. El pacto silencioso se tensó. Ya no se trataba de supervivencia mutua, sino de una defensa territorial absoluta. El oasis era de ellas tanto como de Elara, y no tenían intención de cederlo. La primera prueba llegó una noche sin luna. No fue un ataque, sino un reconocimiento. Uno de los hombres de Jeremías, enloquecido por la sed, intentó colarse, creyendo que podría robar un balde de agua sin ser visto. No llegó ni a 20 metros del huerto. Los niños no oyeron nada. Elara solo se despertó por el repentino y absoluto silencio, seguido de un único y gutural rugido de advertencia. A la mañana siguiente, encontraron una garrafa de cuero rota y rastros de alguien que había huido arrastrándose, dejando un rastro de terror. El mensaje era claro: habían sido descubiertos. La ubicación exacta del manantial ya no era un secreto, y el miedo a las onzas ahora luchaba directamente contra la agonía de la sed. Elara sintió por un momento una punzada de culpa. Tenía agua ilimitada mientras otros morían. ¿Era justo? Miró a Sofía y a Agua jugando junto al arroyo, sus rostros llenos de salud. Recordó la nube de polvo ocre, el sabor de la traición, el rostro de Jeremías arrojándola a la muerte. Recordó la fiebre de Sofía y la agonía de la onza en la trampa. No, esto no era solo agua, era justicia. Era el pago por la crueldad y el abandono. Esta agua había sido ganada, no con dinero, sino con coraje y compasión. No la había robado, la había liberado. Y ahora la protegería con la misma ferocidad con la que había protegido a sus hijos y a sus bestias. Mateo se convirtió en el general silencioso de su pequeño ejército. A sus casi 17 años, el miedo de la niñez había sido reemplazado por una determinación fría. Pasó un día entero afilando el hacha, la misma herramienta que había liberado a la onza y excavado el manantial. Ahora la preparaba para un propósito diferente. Colocó piedras pesadas en la terraza, listas para ser arrojadas. Revisó las trancas de la puerta. Esa noche se sentó junto a Elara en el porche, el hacha descansando sobre sus rodillas. «No pasarán, madre», dijo en voz baja, su voz finalmente rota en la de un hombre. «Esta es nuestra tierra ahora. El agua es nuestra». Elara asintió, su corazón hinchado de orgullo y miedo. El final llegó al atardecer 2 días después. El cielo no era azul ni naranja, sino de un amarillo enfermizo, como si estuviera magullado. El aire estaba tan quieto que se podía oír el zumbido de una mosca a 100 metros. No hubo advertencia de los perros, pues no lo sabía. La alarma vino de las onzas. No fue un rugido, fue un gruñido bajo, simultáneo, un retumbar que surgió de 3 gargantas a la vez, una vibración que se sintió en el suelo de la cabaña antes de oírse. Mateo se puso en pie de un salto. «Están aquí». Elara cogió a Agua del suelo y metió a los otros niños dentro de la casa. «Quédense dentro. No abran la puerta». Pase lo que pase. Jeremías no regresó con un puñado de matones. Regresó con una turba. Eran quizás 15 hombres, pero parecían 100. No eran soldados, eran esqueletos andantes, hombres con los ojos hundidos por la sed, la piel agrietada por el sol, armados con antorchas, machetes oxidados y palos. Estaban enloquecidos por la desesperación y borrachos por las promesas de Jeremías de que, una vez muerta la bruja, el agua volvería a fluir para todos. «El agua», gritaban sus voces roncas. «Maten a la bruja y tomen el agua». Avanzaron no como un ejército, sino como una ola de hambre y locura. Elara salió a la terraza. Se quedó allí, con el sol moribundo a su espalda, proyectando una larga sombra sobre los hombres que se acercaban. Mateo se paró a su lado, el hacha firmemente en sus manos. No dijeron nada. No había nada que negociar.
Jeremías estaba al frente, su rostro irreconocible, una máscara de odio y sed. «Es tu última oportunidad, Elara», gritó, su voz rota. «Danos el agua o te quemaremos con tus demonios». En ese preciso instante, como si hubieran estado esperando la señal, las 3 onzas emergieron. La madre se colocó frente a la terraza, los 2 jóvenes flanqueando a la turba. Ya no eran guardianes. Eran depredadores defendiendo su nido. El oasis estaba a punto de exigir su precio de sangre. La calor de las antorchas golpeó el rostro de Elara, mezclándose con el olor agrio del sudor y la desesperación. La turba vaciló, su cruzada sedienta detenida en seco por la visión de los 3 depredadores dorados. Los demonios eran reales, pero la sed era un fuego más caliente que el miedo. «No dejen que nos detengan», gritó Jeremías, su voz aguda y rota, reconociendo su propia cobardía. «Son solo bestias. El agua está detrás de ella. ¡El agua!». Apuntó su rifle oxidado, no a las bestias que lo flanqueaban, sino directamente a Elara. «Maten a la bruja y los demonios desaparecerán». Esta mentira desesperada fue suficiente para empujar a los hombres más allá del terror. 2 de ellos, con los ojos vidriosos por la locura de la deshidratación, levantaron sus machetes y se lanzaron hacia adelante, gritando. El movimiento fue su sentencia de muerte. Antes de que Mateo pudiera levantar el hacha, antes de que Elara pudiera siquiera gritar, el aire se partió. Uno de los jaguares jóvenes, el macho, se movió con una velocidad que parecía dislocar el tiempo. No fue un salto, fue un borrón de músculo y garras. Se encontró con el primer hombre a mitad de camino, cuando el machete aún estaba en el aire. No hubo una pelea. Hubo un impacto, un sonido sordo y húmedo de carne y hueso, y el grito del hombre se cortó instantáneamente cuando fue arrastrado al suelo como un muñeco. El segundo hombre tropezó con su compañero caído, su machete volando sin control, y cayó de espaldas, su rostro una máscara de terror puro, mientras miraba al otro jaguar joven que ahora se cernía sobre él. El caos estalló. La turba, que había avanzado como una ola unida por la rabia, retrocedió como si hubiera chocado contra una pared invisible. Los hombres en la retaguardia pisotearon a los que tenían delante en su prisa por huir. Jeremías, viendo su ejército disolverse en pánico, finalmente sucumbió a su propia locura. Levantó el rifle temblorosamente, no hacia los gatos que estaban masacrando a sus hombres en el suelo, sino hacia Elara en la terraza. Ella era la fuente, la bruja. Si ella moría, el hechizo se rompería. Apretó el gatillo. El estallido del disparo fue ensordecedor, una violación sonora que rompió la paz del oasis. La bala astilló la madera del poste de la terraza, a centímetros de la cabeza de Elara, llenando el aire con el olor acre a pólvora. Ese fue el error final. El disparo del rifle, la amenaza directa a Elara, rompió la calma depredadora de la madre onza. Ella había estado observando, controlando la situación, majestuosa en su poder, pero el sonido del arma fue una declaración de guerra contra la otra madre de la cabaña, un ataque directo al pacto que ambas habían sellado. En el segundo de silencio que siguió al disparo, mientras Jeremías, con manos torpes, intentaba recargar, ella se lanzó. No corrió. Se disparó desde su posición con una gracia aterradora, sus poderosos músculos traseros impulsándola. Recorrió los 10 metros en un solo latido del corazón. Jeremías levantó la vista del rifle justo a tiempo para verla venir, una pesadilla dorada de garras extendidas, sus ojos fijos en los suyos. No tuvo tiempo de gritar. La onza lo golpeó con el peso de una roca cayendo. Sus patas delanteras se estrellaron contra su pecho y lo lanzaron hacia atrás como a un muñeco de trapo. El rifle se disparó inofensivamente hacia el cielo mientras caía. La bestia no fue cruel, fue eficiente. Un solo mordisco en la garganta silenció para siempre los gritos de codicia de Jeremías. El hombre que había arrojado a Elara y sus hijos al polvo ocre ahora yacía en ese mismo polvo, su vida escapando en un charco oscuro bajo la mirada impasible de la matriarca jaguar. La turba, que se había detenido a la distancia,
Observó cómo su líder era despachado con una finalidad tan brutal y rápida. Eso fue lo que rompió definitivamente a la turba. El miedo a las bestias era una cosa. Ver a su líder, el hombre que los había convencido de que su causa era justa, ser ejecutado con tanta rapidez, fue otra. La locura de la sed se evaporó, reemplazada por el terror absoluto a la muerte. ¡Bruja! ¡Demonios! ¡Sálvese quien pueda! Los gritos se convirtieron en gemidos de pánico. Dejaron caer antorchas, machetes y palos. Se dieron la vuelta y huyeron, tropezando unos con otros, cayendo y levantándose. Una masa desordenada de humanidad rota que se dispersaba de nuevo hacia la tierra seca, sin atreverse a mirar atrás. No corrían por el agua, corrían para escapar del infierno que ellos mismos habían invadido. Elara y Mateo permanecieron inmóviles en la terraza. No habían movido un músculo. Mateo aún sostenía el hacha, sus nudillos blancos, su cuerpo vibrando con la adrenalina de una pelea que nunca tuvo que librar. Sus aliados habían sido más rápidos, más salvajes e infinitamente más eficientes. Observó cómo la madre onza se alejaba del cuerpo de Jeremías. Se sacudía el polvo del pelaje con indiferencia y luego se sentaba tranquilamente, comenzando a lamer una pata como si nada hubiera pasado. Los otros dos jaguares simplemente observaron a la turba desaparecer en la distancia antes de retirarse a la sombra de los árboles de maíz. La batalla había terminado en menos de un minuto. El silencio que cayó sobre la cabaña era más pesado que antes. Estaba impregnado del olor a pólvora quemada, el humo de las antorchas caídas que ahora ardían inofensivamente en el polvo, y el olor metálico de la sangre que comenzaba a oscurecer la tierra. Dos cuerpos yacían inmóviles en el claro. Elara miró la escena, su rostro impasible, sus ojos secos. Este era el precio de su paraíso. Este era el costo de la seguridad. El lujo del agua y la vida había exigido un sacrificio, y la tierra seca finalmente lo había cobrado. Las onzas no persiguieron a los hombres que huían. No mataron por odio, solo por defensa. Habían restablecido el orden. Su territorio estaba a salvo. Lentamente, Elara bajó el brazo y tocó el hombro de Mateo. «Entra, hijo», susurró, su voz firme. «Lleva a tus hermanos al cuarto trasero. No dejen que miren afuera, cierren la ventana». Mateo asintió, su rostro pálido pero firme. Soltó el hacha junto a la puerta. El sonido de la madera contra la piedra fue definitivo, y obedeció. Elara se quedó sola en la terraza por un largo tiempo, observando cómo la oscuridad se tragaba los cuerpos de los hombres caídos. La luna comenzó a salir, bañando la escena en una luz plateada e indiferente. No sentía triunfo, no sentía tristeza. Sentía el peso de la supervivencia, la dura y fría piedra de la finalidad. La cabaña, su hogar, había sido bautizada en sangre, pero ahora, finalmente, era suya. Esa noche, las onzas hicieron algo que nunca habían hecho. No se retiraron al bosque. Las tres se tumbaron en el patio delantero, entre la casa y los cuerpos como gárgolas vivientes. Montaron guardia, asegurándose de que la amenaza se hubiera extinguido por completo. Dentro, Elara no durmió. Se sentó en su mecedora, amamantando a Agua, escuchando el goteo constante del manantial que corría por su cocina. El sonido del agua, antes un símbolo de milagro, ahora sonaba como el latido del corazón de su fortaleza. El paraíso que había construido donde nadie más se atrevió a quedarse, ahora estaba sellado, no solo por el agua, sino por el miedo y el respeto de la sangre. Al amanecer, el sol iluminó la brutalidad de la noche. Los cuerpos de Jeremías y sus hombres yacían inmóviles, un recordatorio sombrío de la codicia humana. Las onzas se habían retirado a la espesura, su trabajo terminado. Elara salió de la casa, su rostro una máscara de dura determinación. No había tiempo para el horror, solo había trabajo por hacer. Miró a Mateo, que la esperaba en el porche con la pala en la mano. «No podemos dejarlos aquí», dijo ella, su voz sin inflexiones. «Traerán carroña, enfermedad». El lujo de su paraíso exigía una limpieza implacable.
No había ritual ni oraciones por los muertos. Eran simplemente un problema que debía ser resuelto antes de que el sol se elevara demasiado. Juntos, madre e hijo, realizaron la tarea más pesada de sus vidas. Ataron cuerdas a los pies de los hombres y los arrastraron lejos, más allá del huerto, más allá del alcance del manantial, hasta un barranco seco donde la tierra era suave. Cavaron. El sol golpeaba sus espaldas, y el único sonido era el raspar de la pala contra la piedra y el zumbido de las moscas que comenzaban a llegar. No hablaron. Cada palada de tierra era un punto final. Estaban enterrando no solo a los hombres, sino también la última conexión de Elara con el mundo que la había desterrado. Estaban enterrando el pasado, la traición y el miedo. Cuando la última tumba fue cubierta, Elara se limpió el sudor y el polvo de la frente, sintiendo un agotamiento que iba más allá de lo físico. Regresaron a la cabaña en silencio. El oasis, por primera vez, se sentía contaminado. Elara pasó horas limpiando el porche, fregando la sangre de Jeremías de la tierra con el agua pura de su manantial, como si intentara borrar el pecado con el milagro. La cabaña, que había sido transformada por la vida, ahora estaba marcada por la muerte. Los niños, que habían permanecido escondidos, finalmente salieron, sus ojos grandes y asustados, entendiendo que algo irreversible había sucedido. Esa noche nadie habló. El único sonido fue el del arroyo, que seguía corriendo, indiferente, lavando la memoria de la violencia mientras alimentaba las raíces del maíz. El lujo de su aislamiento ahora tenía un precio visible. Pasaron semanas. La vida, obstinada, reanudó su ritmo. El huerto floreció con una intensidad casi obscena, como si se alimentara de la tragedia. La cabaña se volvió más silenciosa. El ataque, aunque brutalmente repelido, había dejado una cicatriz en el aire. La familia se unió más, un núcleo apretado de supervivientes. Pero la conexión con las onzas cambió. Ya no era una simple provisión, ahora era una alianza militar. Cuando la madre onza regresaba a la terraza, sus ojos dorados parecían más duros, su presencia menos un consuelo y más una declaración de soberanía. Elara entendió. Esta tierra no era un regalo, era un territorio ganado y defendido por dos matriarcas. Un mes después, el vaquero Jacinto regresó, su rostro demacrado por la sequía y el miedo. Se detuvo a 100 metros de la casa, sin atreverse a acercarse más. «¡Doña Elara!», gritó, su voz temblando. «En el nombre de Dios, ¿qué pasó aquí?». Informó que los supervivientes de la turba habían regresado a la aldea, delirando. No contaron una historia de jaguares, contaron una historia del infierno. Hablaron de demonios dorados que aparecieron de la nada, de cómo la bruja del agua se rió mientras sus bestias ejecutaban a los hombres. La reputación de Elara ya no era la de una paria, era la de una fuerza sobrenatural, una reina oscura a la que era mejor dejar en paz. La sequía no importaba, nadie volvería a acercarse. Elara recibió la noticia con una calma fría. La superstición, que una vez fue su enemiga, ahora era su escudo más fuerte. El ataque, en su perversa ironía, le había otorgado la libertad absoluta. Jeremías, al intentar robarle el agua, le había garantizado la paz eterna. El lujo ya no era solo la seguridad de las onzas, era el terror de los hombres, se había convertido en una leyenda, y las leyendas no son molestadas. Jacinto dejó una bolsa de sal y tela a la distancia, y se fue rápidamente, haciendo la señal de la cruz, asegurándose de que Elara lo viera. Ella era, oficialmente, la dueña intocable de su propio reino. Con la amenaza humana eliminada para siempre, el oasis floreció sin control. La cabaña se convirtió en el centro de un mundo autosuficiente. Tenían su agua inagotable. Tenían su huerto que producía cosechas todo el año. Tenían la carne fresca que las onzas seguían dejando, un tributo regular de sus aliados. Mateo, ahora un hombre hecho y derecho, perfeccionó la canalización del agua, creando pequeños estanques para criar peces que capturó en el río principal, ahora que era seguro aventurarse tan lejos.
Se convirtieron en una isla de prosperidad en medio de un desierto moribundo, sin necesidad de nada del mundo exterior que los había repudiado. La vieja madre onza, la que había sellado el pacto, comenzó a desaparecer. Su pata herida la hacía más lenta, y ahora pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo al sol en las rocas altas. El ara a veces le dejaba agua cerca, un gesto de gratitud a la vieja reina, pero el pacto no murió con ella, se transfirió a sus hijos. Los dos jaguares jóvenes, ahora en la plenitud de su poder, tomaron el control del territorio. Eran más audaces, más visibles, y su lealtad a la familia de la cabaña era absoluta. Habían crecido juntos, humanos y bestias, y el oasis era su cuna compartida. La guardia había pasado a la siguiente generación. Sofía, que había sido el puente entre los mundos, se convirtió en la embajadora. Ahora, como una joven adolescente, caminaba por el bosque sin miedo, y el ara a menudo la veía sentada con los jaguares jóvenes a la distancia. No los tocaba, pero hablaban un idioma que solo ellos entendían. Llevaba el espíritu del manantial, una calma que las bestias reconocían. El ara supo que el futuro de la alianza no estaba en Mateo, el guerrero, sino en Sofía, la diplomática, la niña que entendía que el lujo más grande era el equilibrio, no el dominio. Años después, la cabaña de piedra y madera era apenas reconocible. Estaba cubierta de enredaderas florecientes, rodeada de árboles frutales maduros y campos de maíz que se mecían con el viento. Se había convertido en la definición literal de un paraíso, un lujo imposible construido sobre los cimientos de una ruina. El ara, ahora una mujer mayor con el cabello plateado como el pelaje de la vieja onza, se sentaba en su terraza, observando a sus nietos jugar en el arroyo. Había transformado la maldición de Jeremías en una dinastía. El lugar que nadie quería se había convertido en el único lugar del mundo que importaba, un palacio de agua pura y lealtad salvaje. Y así, la leyenda de la viuda de las onzas se grabó en la piedra del sertón. No era una historia de terror, sino de asombro. Los viajeros que cruzaban la región años después, cuando la gran sequía finalmente cedió y la vida regresó lentamente, contaban historias no de una bruja, sino de un milagro. Hablaban de un valle imposible, verde como una esmeralda en medio del polvo rojo, donde el agua fluía libremente y los niños jugaban bajo la mirada protectora de grandes gatos dorados. El ara nunca buscó al mundo exterior, pero el mundo, atraído por el milagro, eventualmente encontró la manera de honrarla a la distancia. Se convirtió en un lugar sagrado, un testimonio de que la naturaleza, si se la respeta, ofrece alianzas más fuertes que cualquier ejército humano. El ara vio crecer a sus hijos y luego a sus nietos en la seguridad de ese oasis. Mateo se convirtió en un patriarca silencioso, enseñando a sus propios hijos cómo leer la tierra y respetar el pacto, cómo tomar solo lo necesario del huerto y cómo honrar a los guardianes del bosque. Sofía se convirtió en la curandera, usando las hierbas que crecían abundantemente gracias al agua del manantial, y mantuvo el vínculo espiritual con las nuevas generaciones de onzas, asegurando que la alianza nunca se rompiera por arrogancia o descuido. Agua, la niña nacida del manantial, se casó con Jacinto, el vaquero, uniendo finalmente la cabaña con el mundo exterior en términos de paz y respeto mutuo, no de codicia. Los descendientes de Jeremías se marchitaron. Su tierra, privada del ingenio o la compasión, nunca se recuperó de la sequía y se convirtió en un páramo estéril. Su nombre se convirtió en una advertencia, un cuento de cómo la codicia ciega a los hombres ante los verdaderos milagros. La tierra que él había despreciado, la cabaña que había regalado para una muerte segura, se convirtió en la cuna de una prosperidad que su linaje nunca conocería. El lujo que el ara había construido no era solo agua y seguridad, era un legado. Era la prueba de que la verdadera riqueza no se toma, se cultiva. La vieja madre onza, la que inició todo, nunca regresó. El ara supo, una mañana, cuando el aire se sintió particularmente quieto,
que la vieja reina se había ido a morir en paz a las profundidades del bosque. Pero su espíritu permaneció en sus hijos y nietos, los jaguares que continuaron protegiendo el valle, y permaneció en el corazón del manantial. Clara a menudo bajaba a la gruta, ahora suavemente iluminada, y ponía su mano en la piedra fría de donde brotaba el agua, sintiendo la misma fuerza vital, indomable y maternal, que había sentido en la bestia herida en el sótano tantos años atrás. Elara murió anciana, en su propia cama, rodeada de sus hijos y nietos. Murió en la cabaña que había transformado de una tumba a un palacio. Sus últimas vistas no fueron de polvo y traición, sino del verde de su huerto a través de la ventana. Sus últimos sonidos no fueron los gritos de Jeremías, sino el goteo constante del manantial corriendo por su hogar y el distante ronroneo de un jaguar joven vigilando desde las rocas. Murió en paz, una matriarca satisfecha, sabiendo que su familia estaba a salvo, su pacto cumplido, su paraíso asegurado para las generaciones venideras. La cabaña se convirtió en algo más que un hogar, se convirtió en un símbolo. La gente de la región, décadas después, la llamaba el Santuario del Agua. Se convirtió en un lugar de peregrinación silenciosa. La gente no se acercaba por miedo a las onzas, pero dejaban ofrendas en el cruce del camino, pidiendo la bendición del agua, pidiendo la protección de la viuda de las onzas, que se había convertido en una especie de santa local, una patrona de las madres solteras y de aquellos abandonados por el mundo. El lujo que ella había construido se había convertido, irónicamente, en una fuente de fe para la misma gente que una vez la habría quemado como bruja. Lo que Elara había hecho fue reescribir las reglas del sertón. Donde los hombres veían un desierto para conquistar, ella vio un ecosistema para unirse. Donde ellos veían bestias para matar, ella vio aliados para respetar. Donde ellos veían la superstición como un arma de miedo, ella la usó como un escudo. Transformó el abandono en independencia, el miedo en poder, y una trampa de hierro oxidada en la llave de un reino. No necesitó oro, no necesitó un ejército de hombres. Su lujo se construyó con los materiales más puros: coraje maternal, compasión instintiva y agua pura. La cabaña, el lugar que nadie quería, el refugio de las bestias heridas, se mantuvo en pie durante generaciones. Un oasis verde desafiando la aridez. La historia de Elara se contó una y otra vez, un recordatorio de que a veces el destino te arroja a la boca del infierno no para destruirte, sino para mostrarte que ahí es donde se esconde el manantial. El paraíso más seguro, el lujo más inimaginable, a menudo se encuentra en el lugar exacto que todos los demás tuvieron demasiado miedo de reclamar, un lugar que solo espera a alguien lo suficientemente desesperado o lo suficientemente valiente para mirar a la bestia a los ojos y ver a una madre igual. La historia de Elara nos enseña que el verdadero lujo no es el oro ni el poder que se ejerce sobre los demás, sino la independencia, la seguridad y la capacidad de proteger a los que amas. Ella transformó una maldición en un hogar tan seguro y procipiente que parecía un palacio, probando que la verdadera riqueza se encuentra no en lo que se toma, sino en lo que se tiene el coraje de nutrir. El paraíso más opulento es a menudo aquel que construimos donde nadie más se atrevió a quedarse. Cuéntame tú desde qué ciudad estás escuchando esta historia y dime si crees que la verdadera riqueza se encuentra en el oro o en encontrar aliados en los lugares más inesperados. Si esta narrativa tocó tu corazón, suscríbete al canal y deja tu like, porque la historia de Elara nos enseña que incluso en la ruina más oscura, una madre protegiendo a sus crías puede construir el lujo más impensable.